¿Y si te dijera que uno de los inversores más respetados del mundo acaba de lanzar una advertencia que podría cambiar completamente el futuro de XRP y casi nadie está prestando atención? No estamos hablando de un influencer cualquiera, no es alguien que mira gráficos en Twitter. Estamos hablando de una persona que ha trabajado en las instituciones más grandes del mundo, alguien que ha anticipado movimientos históricos en el mercado antes de que sucedieran. Y ahora está diciendo que algo muy grande está a punto de pasar con XRP. Pero aquí está lo más inquietante. No es una predicción de precio, no es un análisis técnico, es una advertencia de que múltiples eventos están ocurriendo al mismo tiempo y el mercado todavía no lo ha entendido. Y si esta persona tiene razón, entonces la oportunidad que existe ahora no durará meses, sino semanas. Déjame explicarte paso a paso lo que está pasando, porque cuando entiendas esto, verás XRP de una forma completamente diferente. Primero, necesitas entender quién está detrás de esta alerta. Raúl Pal no es un inversor común. Él trabajó en Goldman Sachs, manejando estrategias macroglobales. Eso significa que no mira solo el precio. Él conecta todo: políticas monetarias, regulaciones, instituciones, tecnología y capital. Y cuando alguien así habla de una emergencia en el mercado, no es para ignorarlo. De hecho, este mismo hombre detectó el potencial de Bitcoin cuando estaba por debajo de $1,000. También vio venir el crecimiento de Ethereum antes de que explotara el DeFi. No siempre acierta, pero cuando se trata de cambios grandes en el sistema financiero, su historial es difícil de ignorar. Y ahora está diciendo algo muy específico. XRP está entrando en una fase donde cuatro fuerzas están convergiendo al mismo tiempo. Y eso es exactamente el patrón que ocurre antes de una explosión institucional. Cuatro fuerzas, no una, no dos, cuatro. Y lo más importante es que todas están ocurriendo ahora. La primera es la claridad regulatoria. Durante años, XRP tuvo un gran problema. No era la tecnología, no era la utilidad, era la incertidumbre legal. Las instituciones grandes como bancos o fondos no pueden simplemente invertir en algo si no saben si es legal o no. Y durante el caso de la SEC, la respuesta siempre fue la misma: todavía no. Eso bloqueó miles de millones de dólares que querían entrar, pero no podían. Ahora eso ha cambiado. XRP ha sido considerado un commodity, no un valor. Eso cambia todo, porque un commodity puede ser usado por bancos, puede estar en fondos institucionales, puede ser parte de portafolios grandes, sin problemas legales. Es como si una puerta gigante que estaba cerrada de repente se hubiera abierto. Pero aquí viene lo interesante. Raúl Pal dice que esto no es suficiente, porque hay una diferencia enorme entre claridad y permanencia. La claridad es una interpretación, puede cambiar. La permanencia es ley, y aquí entra algo que podría ser el detonador de todo: el Clarity Act. Esta ley podría convertir esa claridad en algo permanente, algo que no pueda ser cambiado fácilmente por el gobierno o reguladores. Y cuando eso pase, las instituciones dejarán de analizar y comenzarán a invertir. Piensa en esto por un segundo. Ahora mismo, muchas instituciones están observando, están estudiando, están esperando. Pero cuando esa ley se apruebe, ya no habrá excusas. El dinero comenzará a fluir, y aquí es donde la mayoría de las personas se equivocan, porque esperan a que el precio suba para entrar. Pero las instituciones entran antes. Ese es el punto clave de toda esta alerta. No se trata de comprar cuando todos están hablando de XRP. Se trata de entender lo que está pasando antes de que el 99% lo vea. Ahora déjame hacerte una pregunta. Si una puerta gigante se abre y miles de millones están esperando para entrar, ¿qué crees que pasa con el precio? Pero esto es solo la primera pieza del rompecabezas. Y aquí es donde se vuelve aún más interesante, porque la segunda fuerza ya está en marcha y podría ser incluso más poderosa que la primera. En la siguiente parte, vamos a hablar de algo que muy pocos entienden: la infraestructura institucional. Porque no basta con que XRP sea legal, necesita estar listo para que el dinero grande entre. Y lo que está pasando detrás de escena podría sorprenderte. Así que ahora dime, ¿crees que XRP ya está listo para explotar o todavía falta algo? Y más importante, ¿estás dentro antes de que las instituciones se muevan o estás esperando confirmación? Porque cuando llegue puede ser demasiado tarde.
Ahora hablemos de la segunda fuerza, que según esta alerta, podría cambiar el destino de XRP mucho más rápido de lo que la mayoría imagina: la infraestructura institucional. Y esto es clave, porque muchas personas creen que para que un activo suba, solo necesita buenas noticias. Pero no funciona así. Las instituciones no mueven miles de millones por emoción, no compran porque una comunidad esté entusiasmada, no entran porque un token esté de moda. Ellos entran cuando existe una estructura completa. ¿Eso significa regulación? Sí, pero también significa custodia segura, productos financieros, mercados líquidos, acceso para grandes clientes, servicios de corretaje, plataformas de inversión y mecanismos que permitan a fondos, bancos y gestores comprar sin fricción. En otras palabras, para que llegue el dinero grande, primero tiene que construirse la autopista. Y según el material que estamos analizando, esa autopista para XRP ya no es una idea futura, ya se está construyendo frente a nuestros ojos. Eso es lo que hace esta situación tan peligrosa para quienes siguen dormidos, porque el mercado minorista suele reaccionar cuando el precio explota, pero las instituciones reaccionan cuando la infraestructura ya está lista. Y si observas con atención, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Durante mucho tiempo, los críticos de XRP repetían siempre lo mismo: sí, quizá tenga utilidad, pero no está integrado de forma seria en el sistema institucional. Esa frase tenía fuerza cuando faltaban piezas, pero ahora esa narrativa empieza a romperse. ¿Por qué? Porque XRP ya no está solo en conversaciones, está empezando a aparecer en estructuras que el dinero institucional sí puede usar. Y eso cambia el juego por completo. Piénsalo así: Bitcoin no explotó institucionalmente solo porque la gente lo amaba. Explotó cuando tuvo ETFs, custodia, futuros, marcos de cumplimiento y acceso real para grandes carteras. Con XRP, lo sorprendente es que muchas de esas piezas están llegando mucho más rápido de lo que llegaron para Bitcoin en su gran fase de adopción. Y ahí es donde esta tesis se vuelve explosiva. Porque si un activo consigue claridad regulatoria y al mismo tiempo logra una infraestructura institucional completa, deja de ser una apuesta especulativa para convertirse en una opción seria de asignación de capital. Eso significa que ya no estamos hablando solo de traders, estamos hablando de gestores patrimoniales, fondos, plataformas de riqueza, bancos, custodios y vehículos de inversión que manejan cifras que el inversor promedio ni siquiera puede imaginar. Y cuando ese dinero se interesa por un activo, el mercado cambia de forma, no lentamente, de golpe. El texto menciona varios elementos que apuntan justo en esa dirección. Habla de ETFs spot de XRP negociándose en mercados regulados, de custodios institucionales, de futuros y de exposición integrada en plataformas financieras más grandes. ¿Y por qué importa tanto eso? Porque cada una de esas piezas elimina una excusa. Primero era: no hay claridad legal. Luego, no hay acceso institucional. Después, no hay herramientas adecuadas. Y ahora, esas barreras empiezan a desaparecer una por una. Eso es lo que la mayoría no entiende. El precio no siempre se mueve cuando llega la noticia. A veces el precio se mueve cuando el mercado por fin comprende lo que la noticia significa. Y ahí es donde nace la gran oportunidad. Porque cuando una infraestructura se completa, el capital no necesita inventar razones para entrar. Solo necesita autorización interna. Y una vez que llega esa autorización, el proceso se acelera. También hay otro punto muy importante aquí. Cuando un vehículo grande se convierte en un ETF o se adapta a una estructura más accesible para instituciones y cuentas tradicionales, no solo cambia el formato, cambia el universo de compradores posibles. Eso quiere decir que activos que antes estaban limitados a un grupo reducido de participantes de pronto pueden ser vistos y comprados por muchos más jugadores. Y eso genera una presión nueva, una presión silenciosa, una presión que al principio no siempre se nota en el gráfico diario, pero que empieza a absorber oferta poco a poco. Y esa palabra, absorber, es fundamental. Porque si la infraestructura está lista y el capital está preparado, entonces ya no estamos preguntando si el dinero puede entrar. Estamos preguntando cuánto puede entrar y qué pasa con el precio cuando lo haga. La mayoría de las personas sigue mirando XRP como si fuera solo una moneda más del mercado cripto, pero lo que esta tesis propone es algo mucho más grande. Sugiere que XRP podría estar pasando de ser visto como un activo especulativo a ser tratado como infraestructura financiera. Y si eso ocurre, la forma en que se valora cambia radicalmente,
porque una moneda especulativa depende del hype, pero una infraestructura depende de su integración, su eficiencia y su utilidad dentro del sistema. Eso significa algo enorme. El precio ya no se movería solo por emoción, sino por adopción, flujos, uso, exposición y posicionamiento estratégico. Y cuando llegas a ese punto, el mercado deja de actuar como una masa caótica y empieza a actuar como una máquina de reasignación de capital. Eso es exactamente lo que mucha gente no está viendo. Siguen atrapados en el pasado, siguen pensando en la demanda minorista, siguen discutiendo si XRP merece subir o no. Pero las instituciones no piensan así. Ellas preguntan otra cosa. ¿Está permitido? ¿Está disponible? ¿Está integrado? ¿Está custodiado? ¿Está listo para escala? Y si la respuesta comienza a ser sí en todos esos puntos, entonces ya no hablamos de narrativa, hablamos de ejecución. Ahora bien, aquí es donde el tema se vuelve todavía más serio, porque si la primera fuerza era la claridad legal y la segunda es la infraestructura completa, entonces juntas crean un escenario muy peligroso para quienes esperan confirmación. ¿Por qué? Porque la confirmación real no llegará en forma de una alarma, llegará en forma de movimiento de precio. Y para entonces, los mejores niveles podrían haber desaparecido. Esa es la trampa del mercado. El mercado no premia a quien ve el titular final, premia a quien entiende las piezas antes de que el resto las conecte. Y todavía falta algo más. Porque incluso si existe claridad regulatoria y la infraestructura ya está lista, todavía hace falta una señal más poderosa, una señal que no aparece en los gráficos, una señal que nace arriba, muy arriba, en oficinas ejecutivas, en juntas directivas, en decisiones estratégicas, porque en la parte 3 vamos a hablar de la tercera fuerza, y probablemente una de las más ignoradas por el público, las señales de compromiso a nivel CEO. Lo que están diciendo y haciendo los líderes de Ripple, BlackRock, JP Morgan y otras grandes instituciones podría ser la pista que el mercado está subestimando más. Y cuando entiendas eso, vas a ver por qué esta historia podría estar mucho más avanzada de lo que parece. Ahora entramos en una de las partes más poderosas y al mismo tiempo más ignoradas por el público, la tercera fuerza, las señales de compromiso a nivel CEO. Y aquí es donde todo cambia, porque la mayoría de los inversores mira gráficos, noticias y redes sociales. Pero el dinero institucional no funciona así. El dinero institucional sigue a los líderes, sigue a los CEOs, sigue a las decisiones que se toman dentro de las salas donde se controla el capital más grande del mundo. Y esas decisiones no siempre se anuncian con titulares claros. A veces se revelan en pequeños detalles, un cambio en el tono, una declaración más segura, un nuevo enfoque estratégico, una contratación clave, un proyecto piloto que pasa a producción. Son señales silenciosas, pero extremadamente poderosas. Y según lo que estamos analizando, esas señales ya están ocurriendo con XRP. Primero, hablemos de Ripple. Durante años, el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, estaba en modo defensa. Tenía que ser cuidadoso. Cada palabra estaba influenciada por el caso legal contra la SEC. No podía hablar libremente sobre expansión, adopción o crecimiento agresivo, pero eso ha cambiado. Ahora su tono es diferente. Ya no está defendiendo, está construyendo, está hablando de despliegues, de expansión, de adopción institucional, de integración en sistemas reales. Y eso es una señal clara, porque cuando un CEO pasa de defenderse a ejecutar, significa que el mayor riesgo ya no está en la mesa. Pero lo realmente importante no está solo en Ripple, está en las instituciones tradicionales. Aquí es donde la historia se vuelve mucho más grande, porque cuando los CEOs de los bancos y gestores de activos más grandes del mundo empiezan a cambiar su postura, eso no es una opinión, eso es una dirección estratégica. Y hay varios ejemplos que no puedes ignorar. Por años, muchas figuras del sistema financiero criticaron las criptomonedas, las llamaron burbuja, fraude o experimento. Pero ahora, esas mismas instituciones están construyendo infraestructura blockchain, ofreciendo exposición a activos digitales y desarrollando productos financieros basados en esta tecnología. Eso no es contradicción, eso es evolución. Y más importante aún, es una señal, porque los CEOs no arriesgan la reputación de sus empresas sin una razón fuerte detrás.
No cambian su discurso público sin tener datos internos, análisis y planes concretos. Cuando lo hacen, es porque algo ya cambió dentro del sistema. El texto menciona cómo grandes instituciones están tomando decisiones que hace pocos años habrían sido impensables, desde integrar soluciones blockchain hasta ofrecer acceso a activos digitales en sus plataformas. Y esto es exactamente lo que Raúl Pal identifica como una señal adelantada. No es el precio lo que importa, es el comportamiento de los líderes, porque el precio es el resultado, no la causa. Cuando los CEOs empiezan a alinearse con una tecnología o un activo, el capital sigue. Y cuando el capital sigue, el precio reacciona. Pero aquí hay algo aún más interesante. Estas señales no ocurren de forma aislada. No es solo un banco, no es solo una empresa, no es solo un CEO. Son múltiples actores importantes llegando a conclusiones similares casi al mismo tiempo. Y eso no es casualidad, eso es convergencia. Y la convergencia es peligrosa para quienes no están preparados. Porque cuando varias instituciones grandes empiezan a moverse en la misma dirección, el cambio deja de ser lento, se acelera. Y aquí es donde entra un concepto muy importante, permiso institucional. Muchas instituciones quieren entrar en nuevos activos, pero necesitan una señal que les diga que es seguro hacerlo. Esa señal puede venir de regulación, sí, pero también puede venir de liderazgo. Cuando una empresa gigante da el paso, otras la observan. Cuando varias lo hacen, se crea un efecto dominó. Y de repente, lo que antes parecía arriesgado se vuelve estándar. Eso es exactamente lo que podría estar ocurriendo ahora. No porque alguien lo diga en Twitter, sino porque las decisiones estratégicas de los líderes están cambiando y el mercado todavía no lo ha procesado completamente. La mayoría sigue esperando confirmación en el precio, pero las instituciones no esperan confirmación. Ellas crean la confirmación. Ese es el punto que muchos no entienden. Ahora déjame preguntarte algo importante. Si los líderes del sistema financiero ya están posicionándose, ¿crees que esperarán a que el precio suba para entrar? O mejor dicho, ¿crees que tú verás la oportunidad antes o después que ellos? Porque la historia nos ha enseñado algo muy claro. Cuando el público se da cuenta, ya es tarde. Pero todavía falta la pieza final, la cuarta fuerza. Y esta es la que realmente puede hacer que todo explote. Porque no importa cuánta demanda haya, si no hay suficiente oferta disponible, el precio no sube lentamente, el precio salta. En la parte 4 vamos a hablar de algo que puede cambiar completamente tu forma de ver XRP, la compresión de oferta. Cuánto XRP realmente está disponible, cuánto está bloqueado, cuánto nos está moviendo y qué pasa cuando la demanda institucional choca contra esa realidad. Además, vamos a ver números reales, escenarios de precio, proyecciones y, lo más importante, el potencial de crecimiento frente al riesgo. Y ahí es donde esta historia se convierte en algo que no puedes ignorar, porque podrías estar frente a una de las mayores asimetrías del mercado actual sin darte cuenta.